Entonces, vamos a seguir con la clase de bibliología. La semana pasada hablamos un poco sobre lo que es la evolución, ¿cierto? Mi esposa me decía, bueno, es que, ¿por qué no aclaraste, o sea, cuál es la defensa cristiana a la evolución? Yo le dije, bueno, es que no es una clase apologética, pero ¿por qué creen ustedes, nada más es una pregunta fuera de lo que vamos a ver hoy, pero ¿por qué creen ustedes que la Tierra aparenta los años que la ciencia dice que tienen millones de años o billones de años? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría pensar en una respuesta? Sí, pero ¿por qué la Tierra? No, ¿por qué la Tierra aparenta esa edad? La acción del hombre, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Como el pecado, la corrupción, ok. Doña Miriam. ¿Por qué? Porque así estaba. Ajá. Ok. Ahora el Señor dice en su palabra que Él creó todas las cosas en 7 días. Ok. Entonces, ahí entendemos la Tierra y el resto de los planetas, ¿verdad? Ahora, Génesis 1:2, con respecto a la Tierra, no nos está confirmando que la Tierra existía antes, ¿verdad? Porque el Señor es muy claro en que dice, Él creó todas las cosas en un periodo de 7 días. Ahora, para que entiendan esto, ¿cómo creó Dios a Adán? Del polvo, sí, pero entonces, ¿con qué apariencia? ¿Cómo? Ok, me estoy dando mal a entender. Como un bebé, lo creó bebé y creció Adán. Lo creó maduro, ¿verdad? Era un hombre. ¿Quién sabe cuántos años tenía? 40, 50, 60, 100 años. No sabemos con qué apariencia lo creó, pero era un hombre maduro. No pudo haber creado Dios una creación madura, con apariencia de muchos años de creación. ¿Sí? Por eso es que esa es la respuesta cristiana, de una creación madura. ¿Ok? Dios no creó un átomo de carbono, por así decirlo, y entonces empezó a dirigir la producción de planetas, estrellas, ¿no? Dios creó la Tierra como es, Dios creó los planetas como son, y Dios creó al hombre no como un embrión que empezó a crecer, ¿verdad? Lo creó maduro. Entonces Dios hizo una creación madura. Ahora, ¿cómo confirmamos eso? Si la creación tuviera billones de años, ¿dónde encontraríamos nosotros los fósiles? Según la evolución. ¿Ah? En estratos muy profundos de la Tierra. ¿Y dónde los encontramos ahora? En la superficie. ¿Me explico? O sea, si Dios hubiera creado la Tierra, que se va a ir expandiendo, ¿verdad? Como dice la evolución, con el tiempo, los animales y cosas que hubieran existido antes se hubieran quedado en estratos más profundos de la Tierra. Pero los encontramos en la superficie, ¿por qué? Porque Dios creó una creación madura. ¿Me explico? Entonces, esa es la explicación bíblica a lo que clama la evolución, ¿verdad? De que todo fue creado y poco a poco se fue organizando en algo mejor. Entonces, Dios creó una creación madura, y el ejemplo es Adán, ¿verdad? Adán, Dios lo creó como un hombre, no como un bebé. Entonces, esa es la respuesta a la ciencia, o a la mala interpretación de la ciencia, ¿verdad? Porque ese es el problema. La ciencia nos dice algo, pero
nuestro corazón está corrompido por el pecado, nuestra mente, y no podemos comprender lo que la realidad nos presenta. Entonces podemos malinterpretar la ciencia y los hallazgos de la ciencia. Pero ¿a quién le creemos? A la Biblia. Y la Biblia nos dice que 7 días. No podemos obviar eso. Si la ciencia me dice algo y la Biblia me dice otra cosa, si logro encontrar por medio de la Biblia la respuesta, eso está bien. Pero si aún mi corazón no sabe, ¿a quién le voy a creer? A la Biblia. ¿Ok? Doña Miriam. Exacto. Apariencia, o sea, lo que Dios, Dios no, parte de Génesis 1 del 1 al 3 es una representación de lo que Dios haría también en los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió ahí fue, Dios creó todo y después empezó a ordenar la tierra, ¿verdad? Y a crear las cosas que iba a poner en la tierra, ¿verdad? Pero no quiere decir que la tierra existiera antes de que Dios empezara a crear. No, en el momento Dios empezó a crear y la tierra fue creada también en esos 7 días. Entonces hoy vamos a hablar de la claridad y de la necesidad de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de claridad o también perspicuidad, ese es un sinónimo, perspicuidad, estamos hablando de la claridad de las Escrituras y estamos diciendo que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas son capaces de ser entendidas por todos los que la lean buscando la ayuda de Dios y teniendo la voluntad para obedecerles. ¿Okay? Están escritas de tal manera que puedan ser comprendidas por los hombres. Ahora, la iglesia no siempre ha creído esta doctrina de la claridad de las Escrituras. Nosotros vemos, si estudiamos la historia de la iglesia, los patriarcas o los padres de la iglesia, pronto después de que llegaron los apóstoles, de que murieron, empezaron a estudiar e interpretar las Escrituras de una manera alegórica, ¿verdad? En el siglo IV empezamos a ver mucha alegoría, interpretación de la Biblia en alegoría. Ellos querían encontrar significados escondidos en cada pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Y entonces le quitaron la claridad a la Biblia, ¿verdad? Porque entonces la idea era ir a buscar qué es lo que Dios estaba escondiendo en ese pasaje. Y alegorizaban todo, ¿verdad? Entonces, poco después, la iglesia misma ocultó esa claridad que era evidente de las Escrituras. Pronto después, por esa falta de la claridad que los mismos hombres le estaban dando a las Escrituras, entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se prohíbe que la gente lea la Biblia, ¿ok? Porque si no van a haber muchísimos errores. Entonces, solo los sacerdotes podían interpretarla y leerla, ¿verdad? Y así fue como la Iglesia Católica empezó con su doctrina de las enseñanzas de la Biblia. Al final de la Edad Media ya vemos a hombres como Tomás de Aquino, ¿verdad? Luchando por romper con esa interpretación alegórica de las Escrituras y más bien yendo vean, la Biblia es clara, necesitamos interpretarla de acuerdo a métodos bien establecidos, ¿verdad? No todo es alegoría. Y entonces Dios después en su providencia trae la Reforma Protestante, donde hombres como Lutero, Calvino lucharon por la claridad de las Escrituras. Ellos dijeron, la Biblia es clara, ese método alegórico no sirve para interpretar la Biblia. Debemos interpretar la Biblia de acuerdo a los parámetros o a los métodos de interpretación adecuados, ¿verdad? Ahora, eso no nos quita, como vamos a ver, que hayan pasajes difíciles en las Escrituras, ¿ok? La doctrina de la claridad de las Escrituras no quita que hayan pasajes y cosas difíciles de entender, ¿ok? Porque las hay. Entonces, siempre que vayamos a estudiar la claridad de las Escrituras, debemos saber que hay dos perspectivas. La claridad de cualquier mensaje se basa en ¿qué? En dos componentes. La claridad de cualquier mensaje se basa en dos componentes.
¿Quiénes? El que habla y el que escucha, ¿verdad? Si yo no soy claro, si yo oscurezco mi mensaje, el otro no va a poder entender lo que yo quiero decir, ¿verdad? Y si el otro está oyendo música, no me va a poder entender, ¿verdad? Entonces, la claridad de un mensaje depende del locutor y de la audiencia. Entonces, esas dos personas tienen que estar conectadas por un mismo lenguaje, ¿verdad? O sea, si yo hablo inglés y la persona habla chino, no me va a entender. Si yo hablo español y la otra persona habla cualquier otro idioma, no, tenemos que estar conectados por un mismo lenguaje para que el mensaje sea comprendido. Entonces, ahora nosotros sabemos que el autor de la Biblia es Dios, ¿verdad? Y Dios, dice la Escritura, Él no engaña a nadie, Él no es un engañador, ¿verdad? Él más bien, Él es la verdad, y lo que nos dice la Biblia es que Él ha querido revelarse a sí mismo a los hombres, ¿verdad? Y lo hizo por medio del lenguaje humano, un lenguaje conocido para los hombres. Al pueblo de Israel se le comunicó ¿en qué idioma? En hebreo o en arameo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿En qué idioma? Griego, ¿ok? Entonces, algo que era entendido, pues, veanlo así, a Israel, que era el pueblo suyo entre todas las naciones, en hebreo. Pero cuando Dios dice, bueno, ahora este mensaje, en su plan divino de redención, este mensaje va a ir a todo el mundo, ¿en qué idioma habla? En griego, porque el griego era el idioma del imperio. Todo el mundo en el imperio romano. Estudien, vean un mapa de cuánto poseía el imperio romano de tierras. Todo el imperio hablaba griego. Entonces Dios quería que todas esas personas entendieran el mensaje del evangelio, y por eso les habló así, en el lenguaje humano que podía ser entendido. Entonces, si nosotros decimos que la Biblia no es clara, estamos acusando a Dios de no ser claro, de engañarnos, ¿verdad? Y eso es una blasfemia, ¿verdad? Estamos diciendo que Dios habla misterios que nadie puede comprender, ¿verdad? Y eso no es cierto. Entonces, Dios habla claramente. Ahora, si el problema de la claridad de las Escrituras no está en el autor, entonces ¿en quién está? En el receptor. ¿Quiénes son los receptores? ¿Y por qué tenemos problemas? Exacto. ¿Ok? Entonces la Biblia es clara. Ahora, puede que no sea clara para nosotros, no por el autor, no por el mensaje, sino por nuestro pecado. ¿Ok? Y eso es algo que debemos entender. Martín Lutero luchó fervientemente contra Roma. Roma decía, no podemos darle la Biblia al pueblo. Y Martín Lutero, no, la Biblia tiene que ser leída por todos. Es la palabra de Dios, puede ser entendida por todos, es clara. Y Martín Lutero luchó contra eso, ¿verdad? Y entonces él definió 3 categorías de claridad, ¿ok? Una gramatical, que se enfoca en el lenguaje mismo, ¿verdad? Es decir, que cualquier persona con una inteligencia promedio puede entender el mensaje de la Biblia, ¿ok? Con la madurez intelectual también. No vamos a decir que un niño de un mes va a entender la Biblia, no, ¿verdad? La Biblia es clara para que alguien con una inteligencia promedio pueda entender el mensaje, ¿verdad? O alguien con un paciente, iba a decir, o una persona con algún problema mental, ¿verdad? O sea, eso no lo va a entender, pero es por ese problema, ¿ok? Entonces, eso decía Lutero, hay una claridad gramatical, es decir, el lenguaje es claro, ¿verdad? Hay una claridad espiritual, es decir, que solamente aquellos que han sido salvos por Dios, que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, pueden entender el mensaje espiritual de la Biblia, ¿verdad? Y eso vamos a ver qué pasajes dicen eso. Y hay una claridad esencial, que él decía que se refiere al entendimiento de los misterios de la fe, y que
En esta vida no lo vamos a comprender, pero cuando estemos en el cielo vamos a entender todo lo que diga la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, ¿verdad? Entonces, gramatical, espiritual y esencial. Entonces, es por eso que nosotros podemos afirmar que la Biblia es clara. Por la naturaleza de Dios, por el mensaje y porque el mensaje de hecho puede ser entendido por los hombres y especialmente por los creyentes. ¿Cuál es la evidencia bíblica? Bueno, vayamos a Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y vamos a ir viendo algunos. Yo voy a leer algunos para que no los busquemos todos porque es bien larga la clase de hoy. Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué implica eso? Que es claro. O sea, si Dios nos le está mandando a su pueblo a que esto es lo que tiene que hacer, entonces quiere decir que el mensaje es lo suficientemente claro como para que ellos puedan repetir estas cosas y hablar de ellas en el camino, etcétera, ¿cierto? Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ok? La ley de Jehová, la palabra de Dios, hace sabia al sencillo. El sencillo la puede entender. Si el sencillo no la puede entender, entonces no la puede hacer sabio, ¿cierto? Pero como el sencillo la puede entender, lo hace sabio. ¿Ok? Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 6:30: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si yo puedo entender la enseñanza, entonces para mí es una luz, ¿verdad? Y de hecho yo la puedo entender porque es clara. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros vemos la misma enseñanza. Jesús dijo y creyó que las escrituras eran claras. Cada vez que fue confrontado por los fariseos, ¿qué les decía Jesús? No habéis leído tal cosa. Porque para Jesús eran claras. Las escrituras son claras. Ustedes me dicen tal cosa, pero no han leído ustedes lo que dice. Tan claro que está. En Mateo 22, 29 le acusan de que sus enseñanzas no son claras y entonces le dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras. Jesús no les dijo erráis porque las escrituras son oscuras o difíciles de entender. No, erráis porque ustedes están ignorando las escrituras, que son claras. Si ustedes hicieran lo que las escrituras dicen claramente, no errarían. Eso es lo que Jesús está implicando. Ahora, lo vemos en las epístolas. Pablo le escribió a gente que no era culta mucha en Galacia. Había gente culta en esas iglesias también. En Galacia, Filipos, Tesalónica, Corinto, ¿verdad? Y Pablo les escribió, ¿por qué? Porque él sabía que ellos iban a entender lo que él les decía. Ahora el pasaje en 2 de Pedro 3:16, vayamos ahí por favor. 2 de Pedro 3:16. Empecemos en el 15. 2 de Pedro 3:15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Ahí me brinqué un pasaje, ¿verdad? Es que lo copié y estaba mal, pero bueno. Entonces, voy a repetir el versículo 16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, ¿por qué las torcían? ¿Qué significa que estos hombres torcían lo que Pablo enseñaba? ¿Ah? Sí, ¿cómo? Ignorancia. Eso suena muy bueno. ¿Ah? Lo cambiaban. ¿Por qué lo cambiaban? ¿Ah? Ajá, pero exacto, pero lo cambiaban porque el mensaje era claro. Y ellos lo querían cambiar porque entendían lo que el mensaje decía. Torcer. Si usted tuerce algo es que usted lo entiende y lo está cambiando, ¿verdad? Una cosa así es malinterpretar, ¿verdad? Ahí sí hay un problema de comunicación, pero el mensaje es claro y ellos lo entienden y lo tuercen, lo cambian. Sí, ellos no querían obedecer, no querían que la gente obedeciera el mensaje que Pablo les estaba dando, ¿verdad? Pero era claro y por eso lo torcían. Entonces, ciertamente hay cosas difíciles en la Biblia, pero como vamos a ver ahora, esas cosas difíciles pueden llegar a ser entendidas, pero son claras, ¿verdad? Lutero dijo esto: es cierto que algunos pasajes en la Escritura son oscuros, pero en estos uno no encuentra nada sino lo que se encuentra en otros y más claros pasajes. Estén seguros que no hay nada más claro que el sol detrás de estos pasajes. Así que si uno encuentra un pasaje oscuro en la Escritura, no se alarme, pues ciertamente la misma verdad es expuesta en otro lugar claramente. Si uno no puede entender lo oscuro, entonces adhiérase a lo claro. Qué buen consejo. Vamos a algo difícil. No entiendo la doctrina de la elección o de la justificación. Entonces voy a otros pasajes que me expliquen hasta poder entender. O pasajes como por ejemplo el de Pedro y Jesucristo yendo a los esclavos, ¿verdad? En las prisiones, en lo que llamamos el infierno, se supone. Que no entiendo eso. Bueno, entonces tenemos que ir a otros pasajes. Unos dicen, por ejemplo, y eso es lo que vimos un día en la interpretación, en la clase de interpretación, es que Cristo fue al infierno, bajó al infierno a predicarle. Ok, está bien. Usted dice, eso puede ser, porque eso es lo que podemos pensar de ese pasaje en la epístola de Pedro. Pero ¿a dónde dijo Jesús que él iba después de que morir en la cruz? ¿Qué le dijo al ladrón? Al paraíso. Entonces no puede ser que Jesucristo haya ido al infierno, ¿verdad? Porque estaba engañando al ladrón. Él le dijo, no, apenas muramos, usted y yo vamos a estar en el paraíso, ¿verdad? Entonces, así es como uno empieza. Bueno, tenemos una doctrina. ¿Cómo creo esto? ¿Es oscura? Pues sí, es difícil de entender. Entonces empieza uno a formular. Y la misma Biblia, bueno, ¿qué dijo Jesús de cuando moría, dónde iba a estar? Entonces va uno a los pasajes que le enseñan y así se va aclarando, ¿verdad? Entonces la Biblia se aclara. Recuerden que la Biblia interpreta la Biblia, ¿ok? Entonces si no entiendo algo, voy a otro pasaje de la Biblia que habla de lo mismo y trato de explicar o de entender las cosas que la Biblia dice. Pero al final podemos llegar a entender. Y hay cosas que no vamos a entender. Por eso hay personas que creemos que ya estamos en el milenio. Hay personas que creen que aún no estamos en el milenio, ¿verdad? Y hay personas que creen, son dispensacionalistas. Pero cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta
que estamos en el milenio. No, mentira. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de la verdad, ¿ok? Porque no tendremos pecado y entenderemos Apocalipsis, Daniel, Isaías a la perfección, ¿verdad? Entonces, pero ahí se aclararán todas las cosas. Hay cosas que no vamos a entender en esta vida y debemos entenderlas así. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para entender la Biblia? Bueno, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, ¿ok? Entonces necesitamos tener al Espíritu Santo para entender su mensaje, ¿verdad? Es esa verdad espiritual. Para los incrédulos, ellos pueden entender el mensaje. Vea, Hitchens, un ateo que debatía cristianos, etcétera, muy brillante. Él entendía, él decía, claro, o sea, yo entiendo de la Biblia que Dios ha elegido hombres de entre toda la raza humana para salvarlos. Eso decía él, porque la Biblia eso lo dice. Pero el mensaje espiritual de la Biblia no lo pueden entender. De hecho, el mensaje es locura para ellos. Primera de Corintios capítulo 2, ¿qué dice? Versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿ok? Si queremos entender realmente ese mensaje espiritual de la Biblia, necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso no podemos frustrarnos con un ateo. No, debemos orar para que entienda, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el único que puede levantarlo entre los muertos para que él pueda entender. Y necesitamos estudio bíblico, ¿ok? El que yo sea un cristiano y tenga el Espíritu Santo no quiere decir ya entiendo todo. No, hay que estudiar la Biblia. Yo no entiendo algo, entonces estudie. Muchos no entienden cosas de la Biblia porque no la estudian. Es que qué difícil la doctrina de la elección, es que qué difícil la doctrina de la justificación, pero nunca han estudiado la Biblia sobre temas así. Y esa es su culpa. Y acusan a la Biblia de ser poco clara o difícil. No es difícil porque usted no la estudia. Entonces necesitamos estudio bíblico. La doctrina de la claridad de las Escrituras no quita la necesidad de estudio. Recordemos, somos pecadores. Tenemos pecado aún en nuestra carne y necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar. Necesitamos saber cómo interpretarla. Por eso dimos aquí hace 2 años, fue la clase de interpretación. Necesitamos saber cómo interpretar las Escrituras. La gente lee un periódico, ¿verdad? Pero entonces llegan a Mateo a leerlo y empiezan a hacer un desastre ahí de interpretación. Lo interpretan como si fuera profecía, como alegorías. O sea, Mateo es una narración histórica. ¿Por qué leemos así la Biblia si no debe ser? Así leemos nosotros el periódico, inventando un montón de... No, tenemos que leer la literatura como es, dependiendo del tipo de literatura que sea. Si es profecía, debemos leerla como profecía. Si es historia, como historia, etc. Si es poesía, como poesía. Ahora, ataques contra la doctrina de la claridad de las Escrituras, Roma, ¿ok? La Iglesia Católica Romana. Los reformadores lucharon por recuperar la doctrina de la claridad de las Escrituras. Roma quiso atacar esa doctrina y decirle: el pueblo no puede leer la Biblia, necesitamos que alguien, el liderazgo, que interprete y diga qué es lo que significan los pasajes de la Biblia para que la gente no haga loco, ¿ok?
Había un hombre, Jacopo Passavanti, un monje dominicano en Florencia en el siglo XIV, y él dijo esto: cada cristiano está atado a tener algún conocimiento de las Sagradas Escrituras, y cada uno dependiendo del estado y condición y rango que mantenga, pues en alguna manera el sacerdote y el guía de almas debe saberlas, y de otra manera el maestro y el doctor y el predicador, aquellos que deben bajar al profundo del mar de la Escritura y saber y entender los misterios escondidos. Pero de otra manera el pueblo y los no letrados deben tenerla, a quienes les es suficiente saber de manera general los 10 mandamientos, los artículos de la fe, los sacramentos de la iglesia. ¿Entienden? O sea, el pueblo tiene que tener un conocimiento general de la Biblia, pero no pueden tener la Biblia para que ellos la estudien. Eso es un peligro, decía Roma. ¿Okay? Y eso Roma lo dejó muy claro en el Concilio de Trento, ¿okay? En el siglo XVI, la Contrarreforma, ¿okay? Ellos querían refutar a la Reforma Protestante, y ellos dijeron, por ejemplo, con el fin de que espíritus insolentes sean restringidos, el concilio decreta que nadie, basándose en su propia habilidad, podrá en materia de fe y moral, como la que le pertenece a la estructura de la doctrina cristiana, distorsionar la Sagrada Escritura a su placer y presumiendo interpretar la misma Sagrada Escritura contrario al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien debe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Escrituras, ha mantenido y mantiene. Ni tampoco nadie interpretará las Escrituras contrario al consentimiento unánime de los padres, aun si tales interpretaciones nunca hubieran querido ser publicadas. Y sigue, que aquellos que se opongan a esto sean denunciados por sus ordinarios y sean castigados con las penas establecidas por la ley. Por eso andaban persiguiendo a los reformadores. Pero entonces ellos decían, nadie puede interpretar las Escrituras, solo la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El Papa y los obispos. El resto no puede interpretarla. Usted tiene que adherirse a lo que yo digo que significa ese pasaje. Eso es lo que Roma hizo. Por años. ¿Por qué se llama el oscurantismo, la Edad Media? Porque los hombres, el pueblo, no tenía la palabra de Dios. Estaba en latín. Y la gente ya no hablaba latín. Y se predicaba en latín. Ustedes se pueden imaginar eso, estar aquí, que yo esté hablando en latín. ¿Ustedes así? Bueno, así era. El oscurantismo más claro o más oscuro. Pero eso era. Ocultando la palabra de Dios. Eso fue lo que Roma hizo por muchísimos años, siglos, oscureciendo lo que era claro. ¿Okay? Ahora los reformadores dijeron, no, la Biblia es para todos, la Biblia es la palabra de Dios para cada hombre. Lutero luchó por traducirla al alemán, Wycliffe, ¿verdad? Tyndale al inglés. Todos lucharon por darle la Biblia al pueblo. Ahora, a Lutero le decía a Roma, es que ve el peligro. Imagínense, es como darle un cuchillo a un niño para que parta su propio pan. Es peligrosísimo. Y Lutero dijo, no, si ellos tienen al Espíritu Santo, van a entender lo que Dios les está diciendo, ¿verdad? Ahora Roma dice, vea el montón de denominaciones que ustedes tienen. Esa es culpa de darle la Biblia a los hombres. Pero eso no es lo que Dios quiso. Dios quiso que todos tuviéramos la Biblia. Y en cosas diferimos, ¿verdad? Algunos creemos que el bautismo de niños no es bíblico, ¿verdad? Otros sí. Lo que diferimos nosotros son doctrinas secundarias, no en las doctrinas esenciales, en las cuales sí diferimos con Roma. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, nada más. Roma dice que es gracia y obras, a pesar de que ellos no lo formulen así, eso es lo que enseñan, ¿verdad? Diferimos con ellos. Por eso nosotros consideramos a Roma como una iglesia apóstata. Ellos se han salido del verdadero evangelio, ¿verdad? Pero entonces nosotros, como todos presbiterianos, entre nosotros pentecostales, mientras afirmemos las doctrinas fundamentales, todos somos hermanos y diferiremos en algunas cosas. Pero eso no es por la falta de claridad de la Biblia, sino por nuestro pecado, de nuevo. ¿Ok?
¿Qué dice nuestra confesión de fe? Las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse y creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios: el estudio y la meditación y la oración. ¿Ok? Ahora tenemos otro ataque: el liberalismo protestante. Si hay algo que nosotros debemos admitir es el analfabetismo bíblico de la gente, de los que dicen ser cristianos en nuestros días. Protestantes son analfabetas de la Biblia. No leen la Biblia, no la estudian. Lo único que llegan a leer de la Biblia es lo que el pastor les lee, el versículo que el pastor les lee todos los domingos. Y entonces un ataque a la claridad de las Escrituras es este: están en sus estudios bíblicos y dicen, ¿qué significa ese pasaje para vos? ¿Y para vos? ¿Y vos? ¡Ay, qué lindo! Todos tenemos diferente el pasaje. Eso es un ataque a la claridad de las Escrituras, aunque no lo estén diciendo así. Están pensando, están afirmando que la Biblia no es clara en su mensaje. Y eso debemos desecharlo. La Biblia enseña un mensaje. Cada pasaje tiene una interpretación y debemos buscar cuál es. Pero no hacerle pensar a la gente que usted puede tener una interpretación, usted otra y usted otra. Estamos atacando la claridad de las Escrituras. Y es algo que se da muchísimo entre nosotros. No digo entre nosotros de esta iglesia, sino entre los protestantes. Ahora hablamos un poco sobre la necesidad de las Escrituras. Según la Real Academia Española, necesidad se define como un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Ahora debemos aclarar una cosa: las Escrituras no eran necesarias en el sentido en que Dios estuviera limitado o fuera incapaz de revelarse a los hombres de otra manera. ¿Ok? La necesidad de las Escrituras, igual que la claridad, no se debe en alguna falta en Dios, porque Dios es perfecto, ¿cierto? ¿Por qué eran necesarias las Escrituras? ¿Por qué? Exacto. Las Escrituras eran necesarias por el pecado que hay en nosotros. Entonces, no por una falta de Dios, sino por nuestro pecado, ¿verdad? Por eso eran necesarias. Entonces, ¿cómo definimos la doctrina de la necesidad de las Escrituras? Las Escrituras son necesarias para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Importante. Pero no es necesario para saber que Dios existe o para conocer algo acerca del carácter de Dios y de sus leyes morales. Dígame dos pasajes en donde esto sea afirmado. Ajá. ¿Quién? Romanos 3, ¿sí? Dos antes. Romanos 1, ¿verdad? Dice, la verdad, detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Dios les ha revelado a los hombres su poder y su deidad, ¿verdad? Entonces las Escrituras no son necesarias para decirle a los hombres, Dios existe y es todopoderoso y es Dios. Y Romanos 2, nuestra conciencia. Dios escribió su ley en nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces tampoco necesitamos las Escrituras para saber que robar es malo. Pues nuestra conciencia nos dice, esa conciencia en donde Dios ha escrito su ley, que robar es malo, ¿verdad? Son necesarias, como dice la definición, para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eran necesarias? Bueno, en un aspecto porque Dios es incomprensible, ¿cierto? Dios es tan perfecto,
su perfección, su majestad es tan infinita que necesitábamos las Escrituras. Porque de otra manera no podríamos ni siquiera empezar a entender al Señor, ¿verdad? Entonces, por un lado, sí, por parte de Dios eran necesarias porque Él es incomprensible, ¿verdad? Tiene atributos de incomprensibilidad por su perfección. Pero por otro lado, las Escrituras eran necesarias por nuestra condición espiritual. Dice William Barrick: fue Dios quien voluntariamente decidió dirigirse a los hombres quienes no tenían la capacidad de moverle para que se comunicara con ellos. O sea, nosotros no éramos nada como para moverle el corazón a Dios para decir, voy a comunicarme con ellos. No, nada, no teníamos nada, ¿verdad? Dios en su misericordia se dirige a los hombres en su palabra. Entonces, la necesidad es por causa de la incomprensibilidad de Dios, por la condición espiritual del hombre. Un teólogo, Schaeffer, dijo: si el hombre no caído necesitó que se le diera conocimiento, y piensen en esto, Adán, un hombre perfecto en Génesis 1 y 2, necesitó que Dios se revelara a él, ¿cierto? Todos los días de reposo, Dios iba al Edén y le decía a Adán: ahí nos vamos a encontrar y yo te voy a hablar. Y le daba mandamientos Dios a Adán. Adán perfecto, y necesitó eso de Dios. Imagínense nosotros. Necesitamos totalmente que Dios se revele a nosotros. Y dice: cuánto más el hombre caído, cuyo ser está oscurecido y necesitado de ser enseñado por Dios. Millard Erickson también en su teología dice: el problema del pecado, la culpa y la depravación debían ser resueltos. Medios de expiación, redención y reconciliación debían ser provistos. Y ahora el pecado disminuyó la comprensión del hombre de la revelación general, por lo tanto dañando su eficacia. El pecado hace que nosotros ya no podamos entender lo que la revelación general nos dice, la creación, ¿cierto? Por eso hay ateos. Por lo tanto, dañando su eficacia. Por lo tanto, la revelación especial debía venir a remediar con respecto tanto al conocimiento como a la relación con Dios. Entonces, por nuestro pecado se hizo necesarias las Escrituras. ¿Qué faltaba en la revelación general? ¿Qué mensaje? El Evangelio. La necesidad de redención y el mensaje de un Redentor y la revelación del Redentor. Eso falta. Y como nosotros tenemos pecado, ya no podemos ver la creación, ¿verdad? Entonces Dios nos da las Escrituras para revelarnos eso. No solo nos revela nuestra realidad, la realidad de Dios, pero también nuestra necesidad de un Redentor. Ahora, ¿con qué fin? Si esa fue lo que hizo necesaria a la Biblia, ¿con qué fin fue que Dios la preservó en forma escrita? Bueno, para preservarla de corrupción. Somos pecadores. La condición natural del hombre es antagonística contra Dios, ¿verdad? O antagonística con Dios. Rechazamos todo lo que Dios dice. No queremos estar con Dios, ¿verdad? Entonces, para que el hombre no corrompiera el mensaje divino, entonces la preservó de manera escrita. ¿Ok? Calvino dijo: la tendencia de la mente humana a corromper la revelación divina por olvido, error, ficción, negligencia y presunción. Por eso fue necesario. Abraham Kuyper, un teólogo holandés, dijo: la revelación escrita es necesaria, primero que todo, debido a la poca confiabilidad de la memoria. A mí todo se me olvida, todo lo tengo que apuntar por causa de mi pecado. Imagínense Dios que le hubiera dicho a Moisés: bueno, aprendas esto de memoria, y después tiene que enseñar a Josué, y se lo enseña de memoria, y después Josué agarrar a alguien para que siempre esté mi palabra con ustedes. Sería terrible, ¿verdad? Aparte de la hoja escrita, el conocimiento divinamente impartido no puede ser retenido con alguna permanencia.
Pensamiento y lenguaje sin la estabilidad de la palabra escrita pueden ser manipuladas de la misma manera que la serpiente manipuló a Eva. ¿Cierto? Eso es lo que podríamos esperar. ¿Cuántas veces en las Navidades aquí recitamos un pasaje? ¿Y qué pasa? ¿Nos equivocamos? Bueno, el pecado del hombre es tal que empiezan a meterse doctrinas ahí falsas en el mensaje, manipularlo, o quitar cosas, ¿verdad? No podemos valernos de eso. Entonces Dios nos lo dejó escrito para meditar en la Escritura. Dios quiere que nosotros meditemos en la Biblia y por eso la tenemos de manera escrita. Y nosotros somos negligentes y no la leemos, pero Dios en su amor, en su misericordia, nos la dejó escrita para que tengamos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Para meditar en ella, la necesitamos para nuestra vida espiritual, para dar testimonio público también. Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, o para que el que corra la leyere. Para que la persona que va de un lugar a otro la pueda leer a otras personas, para dar testimonio público. Para eso también fue dejada la palabra escrita. Para la vida espiritual del creyente y de la iglesia. Nuestras vidas espirituales se notan si leemos la Biblia o no. Así de simple. Nuestro servicio en la iglesia, nuestro amor a los hermanos, venimos tarde o no a la iglesia, somos fieles en lo que se nos ordena hacer. Todo eso indica si leemos o no la Biblia. Porque si leyéramos la Biblia, nuestra vida espiritual sería fuerte. Si no la leemos, somos débiles. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra carne es más fácil, y Satanás mismo, que nos lleve a desobedecer. Entonces es muy claro. La Biblia, si nosotros meditáramos en las Escrituras, seríamos fuertes. Entonces Dios nos dejó la palabra escrita para nuestra vida espiritual. La regeneración, nuestro nuevo nacimiento, no implica que no necesitemos meditar en la palabra, ni estudiarla, ni nada de eso, como ya dijimos. Necesitamos estudiarla. Esdras, ¿qué fue lo que hizo Esdras en Nehemías 8? Se paró y llenó a todo el pueblo y empezó a predicar la palabra de Dios. Y iban otros ahí explicando lo que Esdras decía. ¿Por qué? Porque vieron la importancia que tiene la palabra de Dios, que sea entendida por la gente. ¿Y qué hizo todo el mundo? Se echó a llorar, arrepentido, ¿verdad? Y el pueblo cambió, la palabra de Dios los cambió. Entonces es necesaria para nuestras vidas espirituales, para la obra de Dios en la tierra. Para eso la dejó Dios también en manera escrita, para la obra de Dios en la tierra. Sin la Biblia los hombres estamos a ciegas, pero escrita puede ser leída, puede ser escuchada, puede ser predicada, ¿verdad? Fielmente. O sea, no dependo yo de mi memoria para predicar, ¿no? No, tengo la Biblia aquí, la puedo leer. Aquí, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Leemos la Escritura, la escuchamos y se predica también. ¿Todo por qué? Porque Dios nos dejó la palabra escrita y no dependemos de nada. ¿Me explico? Ahora, ¿qué ataques contra la doctrina de la necesidad de la Escritura? Ya vamos a terminar. Como dice nuestra confesión, la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. No necesitamos nada más. Y oímos a muchos que dicen, usted quiere saber la voluntad de Dios, entonces vaya donde ese profeta que le diga. O de pronto llega alguien y se para la par y dice, vea, Dios me dijo tal cosa que usted tiene que hacer.
Ahí van dos ataques, no solo la suficiencia de las Escrituras, que vamos a ver la otra semana, sino también la necesidad. La necesidad de las Escrituras. Esa doctrina establece que esto es lo que yo necesito para conocer el Evangelio, para mi vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Nada más. Buscar otra cosa para saber la voluntad de Dios es menospreciar la necesidad de las Escrituras, es menospreciar lo que Dios hizo por nosotros, por su pueblo, para dejarnos su voluntad, para que le obedezcamos, para que crezcamos en santidad. Esta semana no hay tarea. La próxima semana, por favor, traigan la tarea de la semana pasada. Y bueno, tenemos un tiempo ahora para saludarnos antes de dar inicio al culto.